Saludos, soy Abner Bartolo, director de la Academia Bíblica Pesher, y estoy transmitiendo esta ponencia desde la ciudad de Tapachula, en Chiapas. Así que mientras estamos aquí por iniciar esta ponencia, le pido que usted pueda compartir esta transmisión. Pueda compartir esta transmisión con sus amigos en sus redes sociales, puede estar invitando a hermanos en la fe, porque este tema quiere ser de bendición, no solamente una bendición de índole, vamos a decir, académico, sino también espiritual. Queremos ser de bendición para tu vida como Academia Bíblica Pesher, yo, mi esposa, bueno, la familia y todos los que estamos involucrados de alguna manera con este ministerio. Vamos, hermanos, muchas gracias, muchas gracias. No olvide colocar ahí un me gusta, un comparte y rápidamente vamos al tema que nos corresponde, y esto es sobre el profeta. Ok, vamos a este tema. Y como ya saben, esto es una actividad de la Academia Bíblica Pesher. Si quieren saber más de la academia, pueden escribir aquí en los comentarios, o pueden esperar al final para hacer las preguntas, los cursos que se ofrece y cómo podemos ser de bendición para su vida. ¿Cuál es el tema de hoy? El profeta como miembro del concilio divino. Ya, ese es el tema. El profeta, estamos pensando en el profeta del Antiguo Testamento, principalmente, aunque algunos de ustedes quizá vengan con ideas de los profetas actuales, quizá han escuchado que existen profetas o en su iglesia hay profetas, pero la ponencia va a estar más centrada en la Biblia. La Academia Bíblica Pesher quiere poner mucho énfasis en las cuestiones bíblicas. Concilio divino es, digamos, una idea de que Dios tiene su, digamos, su séquito de servidores, pero hay una reunión con esos, ya vamos a llamar ángeles. De eso vamos a hablar en la ponencia de hoy. Comencemos con un poco de contexto. Ubiquemos la cuestión del contexto. El profeta en medio de tratados políticos. Ubiquemos la situación de los profetas en medio de la política, las cortes reales y tratados internacionales. No vamos a entender el asunto de hoy sin este contexto. Para algunos estudiantes de la Academia Bíblica Pesher, esto será de repaso nada más, porque ya se tomó un curso al respecto. ¿Ya? Para otros quizás sea nuevo. Muy bien. Debemos entender que había tratados en la antigüedad. Hay dos tipos de tratados. Los tratados soberano-soberano, que no nos corresponde ahora hablar, y el segundo, los tratados de soberano-vasallo. Soberano, un rey poderoso, ¿ya? Un rey muy poderoso que conquista a otras naciones pequeñas y los hace sus vasallos, sus súbditos. Aquí en la imagen, Egipto ha sido una gran potencia y es soberano, una nación soberana que tiene vasallos. Por lo general, Canaán y las naciones o ciudades-estado, pequeños reinos aquí, eran vasallos, pagaban impuestos a Egipto, le debían lealtad. ¿Ok? Esto hay que tener en mente. Quiero que tengan en mente esta situación de tratados, convenios internacionales entre un soberano, ¿ya? Soberano, un rey o un emperador que tiene bajo dominio a otros países pequeños y se deben lealtad. El vasallo debe lealtad. Y vamos a ver un poquito de los tratados para entender bien al profeta. Hay similitud
entre los pactos hititas de la nación hitita, que está, vamos a ver luego el mapa, que está al norte de Israel, y el pacto mosaico, el pacto en el Sinaí, el pacto entre Dios e Israel. En estos cuadros que vienen a continuación, está la opinión de digamos, tres libros, por aquí sus autores, de qué abarca, qué versículos abarca, y aquí los elementos del tratado, del tratado o las firmas internacionales entre reinos, pero del modelo hitita, del reino hitita, que se caracteriza por un preámbulo histórico, o bueno, un preámbulo, una presentación, y luego un prólogo histórico, cuán bueno ha sido el rey, el soberano, con su vasallo. Luego hay algunas estipulaciones, qué cosa es lo que debe hacer el vasallo, qué debe cumplir el vasallo, como aquí en el tratado mosaico vemos los 10 mandamientos, ¿no? Eso es lo que el pueblo debe hacer. Porque aquí el soberano en el pacto mosaico es Dios mismo y el vasallo es Israel. Luego viene un otro elemento que es el depósito del comentario, o sea, del documento, donde se deposita una copia del tratado, y eso también está en textos bíblicos, donde dice dónde se va a depositar la copia de la ley, va a ser en el tabernáculo. También hay testigos, en los tratados hititas hay testigos, se pone como testigos a los dioses, se pone como testigo al sol, la luna, las montañas, bueno, son testigos de ese pacto, y esos mismos testigos van a ser quienes van a castigar si hay desobediencia con maldiciones, y van a bendecir con bendiciones. Y estas características o estos elementos se observa, puede usted comparar en su Biblia, en el tratado de Dios, o el pacto, la alianza de Dios, de Yahvé, con el pueblo de Israel. Esto se observa en Éxodo, el relato del Éxodo, y se puede citar también Levíticos, porque Levítico sucedió en el Sinaí, ¿ya? El mismo evento. Porque las maldiciones y bendiciones están en Levítico. Y alguien me dirá, pero ¿por qué Levítico si es otro libro? Bueno, lo que está narrado en Levítico sucedió mientras estuvo ese año casi, sí, cañón completo, digamos, en el Sinaí. Ese pacto, el pacto mosaico, el pacto en el Sinaí, fue ratificado en la llanura de Moab. ¿Ya? Fue ratificado en, digamos, todo el libro de Deuteronomio, porque es la segunda lectura de la ley. Esto sería la llanura de Moab. Por aquí más o menos fue donde estaba el pueblo de Israel asentado antes del cruce por el río Jordán, también antes de la muerte de Moisés, según el propio relato bíblico. Muy bien, y esta ratificación tiene los mismos elementos del pacto hitita, solamente que aquí los pasajes varían, más largo, pero tiene los mismos elementos. Ese pacto fue ratificado posteriormente también en Siquén. Esto ya posterior a la conquista, posterior a la división del territorio de parte de Josué, y justo en el capítulo 24, famoso pasaje, ¿no? Generalmente ese pasaje se conoce más por la frase de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. En Siquem, en esta parte donde está ahí en el medio entre el monte Gerizim y el monte Ebal, aquí para ver el mapa, digamos en esta parte, más con Som agrandado, en ese lugar digamos, se ratificó nuevamente con Josué. Y es interesante que los elementos del pacto o del tratado hitita perseveran, o sea, están presentes. No vamos a entrar en detalles aquí, no es el tema, pero quiero que vean más o menos el contexto. Elizabeth Schuyler Fiorenza
presenta un cuadro comparativo entre el pacto de vasallaje hitita hecho por Mursilis, rey de Ita, y Tupetsup, rey de Amurru. Y lo compara con el pacto en Josué 24. Bueno, más adelante veremos la tabla. Mientras tanto, en esta imagen podemos ver Ati, aquí, ya, este es el imperio de Ati, de los hititas, y aquí abajo está Amurru, un pequeño reino vasallo de el imperio hitita. Entonces, ellos hicieron un tratado, el tratado del soberano con el vasallo, donde debería cumplir el vasallo ciertas obligaciones. Vamos a comparar, siguiendo lo que dice aquí esta estudiosa. Nuevamente, la idea es tener el contexto. Características en el preámbulo, en el tratado de Mursilis y Tupetsup, dice: estas son las palabras del sol. Mursilis, el gran rey, el rey de la tierra de Ati, el valiente, el favorito de la tormenta Dios. Pero en el pacto ratificado de Josué 24 entre Yahvé e Israel, dice: así dice Jehová, bueno, Reina Valera 60, así dice Jehová, Dios de Israel. Okay. Luego viene un prólogo histórico, ¿no? Donde se dice cuán bueno ha sido el soberano con el vasallo. Dice: Asiras, tu abuelo, y Duptesub, tu padre, permanecieron fieles a mí como su señor. Ciertamente tú eras miserable y débil, y yo, el sol, te coloqué en el puesto de tu padre. Yo te hice rey, ¿no? Le está diciendo: yo he sido bueno contigo. Y en el pacto de Dios ratificado, va a decir: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y comienza a mencionar toda la historia de los patriarcas, cómo llegaron a Canaán, comienza a mencionar cómo Dios había sido bueno hasta la conquista. ¿Ok? Ese sería el prólogo histórico. El tercer elemento son las estipulaciones del tratado. Son estipulaciones, y aquí dice: yo, el sol, dice el tratado hitita, yo, el sol, te pongo bajo juramento. Si tú tomas una mujer y tienes un heredero, también él será rey en el país de Amarru. Y lo mismo, que soy fiel contigo, también seré con tus hijos. Pero tú, Dupetsup, permanece fiel. Ahí está, y continúa diciendo las estipulaciones. En el pacto ratificado entre Yahvé y Israel dice: ahora pues temed a Dios. Temed a Dios. Aquí se permanece fiel, ¿no? Temed a Dios y servirle con integridad y en verdad. Y una serie más de estipulaciones. Luego hay un depósito del documento. Dice: las palabras de esta alianza y el juramento se han fijado por escrito en esta tabla, ¿no? Y en el ratificado dice: Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Hay un paralelismo. Los testigos. El dios del sol del cielo, la diosa del sol de Amirna, Anu, Antu, y menciona una cantidad de dioses, sean todos testigos de este pacto y este juramento. Aquí, en el pacto ratificado, es Dios el testigo, el único Dios, ¿no? Es Yahvé el único Dios soberano, quien se pone como testigo. Yahvé es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones, vuestros pecados. Pero también se coloca una piedra como señal luego, versículos posteriores. Luego hay en el pacto hitita hay maldiciones y bendiciones. Esto es muy importante para lo que vamos a ver, ahorita, ¿ya? En la ponencia. Hay una sección de maldiciones si es que rompen el tratado, si es que los vasallos no son fieles, no permanecen fieles, y hay bendiciones si son fieles. Por ejemplo, aquí dice: si Dupetsup no mantuviera las palabras de este contrato y juramento, entonces los dioses de este juramento aniquilarán a Dupetsup con su persona, su mujer, su hijo, su nieto, su casa, su país y todo cuanto posee, ¿no? Aquí está la cuestión de una maldición. Y aquí en el pacto ratificado de Yahvé con Israel dice: si dejareis
a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que ha hecho bien. Ok, hasta aquí lo que estamos viendo es eh, un paralelismo de que estos tratados tienen cierta, o sea, se parecen mucho. Por supuesto, del soberano de los hititas con un vasallo, Amurru, hay, digamos, podemos ver paralelismo con el pacto de Yahvé con Israel. Ahora, vamos en el pacto mosaico, justamente en Deuteronomio 4, Deuteronomio 28, 29, 32 y sobre todo Levítico 26, que van a haber maldiciones si el pueblo de Israel desobedece a Dios, viola el pacto establecido. Recuerden que el pacto es muy importante en la teología del Antiguo Testamento. Dios ha hecho un pacto con Israel. Entonces, ¿qué juicios vendrán? Vendrá sequía, enfermedad, pestilencia, animales salvajes, hambre, pérdida de población. Pero también dice que habrá, digamos, consecuencias, juicios a través de guerra. Serán derrotados en la guerra, habrá mucha muerte, las ciudades serán sitiadas, habrá destrucción de las ciudades, serán ocupados por naciones extranjeras y lo más doloroso, lo que todos temían, el exilio. Eso está, ya estaba anunciado en las secciones de maldición si violan el pacto, ya en Levítico. Y ya sabemos cómo fue eh, el desenlace de la historia con los exilios. Pero también había bendiciones. Si ellos eran fieles al pacto, habría abundancia en la agricultura, fertilidad del ganado, salud y prosperidad. La población, es muy importante esto, ¿no? En una sociedad donde se necesita de más habitantes, no solamente para la guerra, sino para la agricultura, la supervivencia, que la población crezca es muy importante, es una bendición. Por eso dicen que no tener hijos en ese tiempo era sinónimo de maldición. También en la guerra, si eran fieles, ellos iban a derrotar a sus enemigos, ya iban a tener paz, iban a tener alivio de destrucción. Y si son fieles, sus cautivos iban a volver, iban a regresar. Bueno, estos son, digamos, las bendiciones. Y los profetas van a hacer uso de esto. Al momento de hacer su denuncia profética, van a recurrir al pacto. Van a recurrir al pacto que estableció Yahvé con Israel. Esta información es solamente para personas que a veces dicen, no, el pacto de Dios, el pacto mosaico, es escrito recién en la época de post-exilio. ¿Ya? Esto no es mío, esta información es mía, yo traduje, adapté un poquito de Kenneth Kitchen, ¿ya? Donde él hace la comparación de los tratados antiguos, y esto de aquí es de finales del segundo milenio, más o menos por el 1200, porque el tratado hitita, los hititas desaparecen por el año 1200, más o menos. Entonces, 1200, 1300, 1400 antes de Cristo, así eran los tratados, ¿ya? Y por eso se puede comparar con Éxodo, Deuteronomio, los elementos que aquí tienen, en ese orden. Título, prólogo es igual, estipulación es igual, el depósito, bueno, aquí testigos, maldiciones y bendiciones, aunque aquí el orden es diferente, bendiciones, maldiciones, pero en su mayoría hay cierto encaje, y así está el pacto de Dios con Israel. Pero en los tratados del primer milenio, vamos a hablar del año 700, año 600 antes de Cristo, eh, tenemos un orden diferente, y han perdido muchos elementos que sí estaban en los antiguos tratados. Título,
hasta bien, testigos. Está en segundo lugar. Estos son dos tratados diferentes, testigos. Pero aquí los testigos están abajo. Las maldiciones, estipulaciones, maldiciones. No hay bendiciones, no hay depósito. Entonces, conclusión que dice Kitchen, y yo me adhiero a esa conclusión, es de que el tratado que vemos reflejado en la Biblia de Yahvé con Israel, el tratado mosaico ratificado luego en Deuteronomio y el libro de Josué, se deben a una época antigua, del segundo milenio, y no del primero, como muchos estudiosos dicen. Bueno, eso solamente como información extra. Aquí tenemos a Sennacherib, un rey asirio, está en su corte, bueno, recibiendo a personas. El rey recibía, hay que tenerse en mente, contexto, el rey recibía informes que algunos vasallos, reinos vasallos, no eran fieles al tratado. Entonces, al recibir esos informes, el rey enviaba a sus emisarios, representantes, embajadores, enviaba para que los pueblos rebeldes, los que no se quieren sujetar, los que no pagan sus impuestos, los que están ahí haciendo la vida imposible a los enviados del rey, les digan, cumplan sus obligaciones. Si no, voy a ir a cumplir las maldiciones del tratado. Si no, voy a ir a destruirlos. Los emisarios iban a anunciar lo que el rey había decidido o lo que iba a hacer si es que seguían violando el tratado que habían hecho. Esto hay que tener en mente. Muy bien. Entonces, los tratados soberano-vasallo, tenemos a un soberano, a un reino poderoso, con pequeñas naciones que pagaban impuestos, enviaban soldados, bueno, tenían obligaciones y el soberano los protegía. O sea, si venía una nación extranjera, Egipto en este caso tenía que protegerlos, era parte de su obligación. Y los emisarios iban acá a los vasallos a decir lo que el rey había decidido. Ahora ya haciendo esta introducción, bueno, la primera parte de la ponencia, vamos a otro punto. El profeta como miembro del concilio divino, los profetas como emisarios de Dios. El profeta es un emisario de Dios. Y quiero que vayamos al texto bíblico y luego analizando un poco, y yo espero que estén con mucho ánimo de aprender estos temas. Muy bien. Dios va a enviar a sus profetas a Israel. ¿Ya? Los profetas son los representantes de Dios ante Israel. Varios profetas de Israel afirmaron haber estado en la presencia de Dios y también en presencia de esas criaturas sobrenaturales, ¿no? Seres alados, con, digamos, composiciones un poquito raras, combinaciones animales, con alas, bueno, seres sobrenaturales que componían el consejo deliberante de Dios, que componían, digamos, el consejo divino, el concilio divino. Esta es una afirmación única de parte de los profetas. Ningún otro individuo, ningún otro ser humano ha sido descrito como autorizado a asistir al consejo de Dios. Solamente algunos profetas que dicen, y ahora aquí tenemos que decir, ¿todos los profetas? Y veremos más adelante lo que va a decir Jeremías al respecto. Pero ahorita enfoquémonos en que el profeta tenía algo especial, algo especial, el ser convocado a ir a la presencia de Dios. Muy bien, entonces, ¿cómo era este consejo divino? ¿Cómo era el concilio divino? El texto que proporciona la descripción más detallada del concilio divino es Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23. Aquí se representa al Señor, al Dios Todopoderoso, a Yahvé, sentado en su trono con todas las huestes del cielo, presentes, rodeándolo.
unos a su izquierda, otros a su derecha, y el rey soberano está en el centro. Estos seres interactúan con el Señor, o sea, hablan, deliberan, y el Señor les pide su opinión. Entonces hay como un diálogo, y estos seres realizan su voluntad en la tierra. Veamos ese pasaje. Veamos este pasaje. Dice, tomé el versículo anterior, el versículo 18, como para tener más o menos el contexto. Hay que recordar que el rey Acab, rey de Israel, reino del norte, quiere recuperar Ramot de Galad, que ahora está en posición de los sirios, bueno, en ese tiempo, ¿no? Y Acab dice, yo quiero recuperar Ramot de Galad. Y como había recibido la visita de Josafat, rey de Judá, reino del sur, que estaban emparentados, y ambos reyes están allí juntos, y se cree que conveniente, vamos a unir nuestros ejércitos, y vamos a luchar juntos para recuperar Ramón de Galad. Total, somos familia, vamos a hacer esto. Pero sabemos que el rey Acab tiene sus profetas, ¿no? Sus servidores, digamos, profetas que están al servicio del status quo, profetas que están al servicio de la política, o algunos dirían de la corrupción. Bueno, estos profetas hablan bien del rey, pero había un profeta que no, Micaías. Y Josafat percibe de que se debe convocar un profeta de Yahvé. Pide, no hay profeta de Yahvé aquí. Bueno, la historia está allí para que ustedes lo lean. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat, cuando Micaías dice, sí, te va a ir bien, ¿no? En forma de sarcasmo, te va a ir bien, no te preocupes, sarcásticamente. Y no te había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces viene, Micaías dice esto, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová, estoy con la Reina Valera, ¿ya? Leyendo Reina Valera, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo su ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Bueno, este paréntesis no debe estar aquí, no debe estar aquí. Mi idea era que aparezca paréntesis el texto hebreo. Ok, no saben hebreo, no se preocupen, yo solamente voy a señalar uno que otro detalle. Dice aquí dice a Yahvé, ¿no? Adonai, a Yahvé sentado sobre su trono, aquí, sobre el trono de él, sobre su trono, y todo Sebaot, ¿no? Ustedes saben, Sebaot, dice ejército, ¿no? Seba, Ha-Shamayim, Ha-Shamayim, los cielos, todo el ejército de los cielos, ¿ok? Y estaban con él, sentados a su derecha y a su izquierda. Bueno, lo que se podemos ver es Yahvé está sentado junto, bueno, o está rodeado del ejército de los cielos. Y en el ejército de los cielos hay un grupo que está, digamos, a su derecha y a su izquierda. O sea, está rodeado. No necesariamente hay que decir los de la derecha son malos o buenos y la izquierda son malos. Algunos dirán, pero a la luz del Nuevo Testamento es así. Bueno, aquí no da a entender, por lo menos no da a entender eso. Versículo 20. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. ¿Qué cosa están deliberando? Están proponiendo cómo Acab va a morir o debe morir, porque el juicio de Dios viene sobre él, ¿ya? Por todos sus pecados, ¿no? Están deliberando. Y salió un espíritu, ojo, no dice nada más que eso, un espíritu. Aquí dice, salió a ver, Ruach, acá está, Ruach, el espíritu, se puso en presencia delante de Yahvé. ¿Ok? El Ruach. Y ese mismo Ruach es porque nosotros usamos para decir Espíritu Santo, y algunos mesiánicos dicen Ruach HaKadosh, no Espíritu Santo. Pero dice solamente un espíritu.
Y este espíritu, dice, se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Dios escucha a las personas, en este caso los espíritus. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es su sugerencia? El versículo 22. Y ese espíritu dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Sus profetas se refiere ¿a quién? Se refiere a los profetas de acá. Y hasta aquí por lo menos. Y aquí está. Verbo Baijí, seré, Ruach. Nuevamente Ruach, espíritu de falsedad. Sheker. En boca. Pi, boca. En boca de todos. Hay Nebi. Af. Nebi, Nabi, ¿verdad? Profetas de él. Ok, espíritu de falsedad. O sea, yo haré hablar mentiras. O haré que el rey se anime a ir, porque algunos profetas dicen, vas a tener victoria. Ok. Entonces, la voz de aquí, y dijo, ¿quién? Yahvé, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí, esto es ya lo que Micaías informa, su informe, porque hasta aquí está contando lo que vio, lo que Micaías vio, ¿no? Yo vi, dice, está contando hasta aquí. Y luego él hace su informe. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Este es el pasaje más claro acerca del concilio divino. Una imagen similar, del concilio divino, podemos ver en Job 1:2, donde hace referencia a los miembros del consejo y se los llama hijos de Dios. Solamente la primera referencia de Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí está. Bene Ha Elohim, hijos de Dios. ¿Ya? Los hijos de Dios. Se les presenta así. ¿Y para qué fueron, pues? Y entonces se interpreta de que fueron a un consejo. Y entre ellos estaba Satán, ya está Satán, ¿no? Satán, el acusador. Llegó un espíritu o un miembro que es el acusador y el que incita las cosas malas, según ya nos va contando el libro de Job. Se va formulando ya esta teología, digamos, del ser maligno, ¿no? También se les llama seres celestiales y en los salmos hay una que otra mención. El Salmo 29:1 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Eso, hijos de los poderosos, está aquí. Benei Elim. Y es una mención a seres angelicales, seres celestiales. El Salmo 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Aquí hay un paralelismo para los que han estudiado el curso de Salmos recientemente. Hay un paralelismo. Aquí tenemos Elohim, sois dioses, Elohim. Benei el Yom, o sea, hijos del Altísimo. Hijos de, plural. Entonces, esta es una referencia a seres angelicales. El Salmo 89:6 en español, 89:7 en hebreo, dice, porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? Ojo, ¿quién en los cielos? Está pensando justamente en la corte celestial, está pensando en el concilio divino. ¿Quién de todos los que están allá en los cielos igualará al rey soberano, al que está sentado en el trono? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dice Reino de la 60. Y aquí dice, Bibne Elim, nuevamente, hijos de los dioses, hijos de los poderosos, hijos de los potentados, hijos de los seres angelicales, dicen otras versiones. Ok,
Digamos, hasta aquí muestro uno que otro versículo donde se hace mención de seres celestiales que están allí, ¿no? Hay una corte celestial. Muy bien. El reino celestial parece estar representado operando en líneas similares a una corte real del antiguo cercano oriente. O sea, semejante a un reino, como el reino de Ramsés, que tiene su corte, sus consejeros, el rey Asuero, o Nabucodonosor, o Sennacherib, ¿no? Que no actúan solos, sino hay un consejo, hay gente que está, hay consejeros, hay generales, y están deliberando sobre cómo van a tratar a los vasallos. Bueno, cuando el monarca está rodeado de consejeros y enviados que asesoran al rey y cumplen su voluntad. Este es como paralelismo para tener en mente. Reiteramos entonces la idea ahora de que Dios también tiene a sus profetas como sus emisarios. Vamos a ver otros detalles más. Varios textos del Antiguo Testamento sugieren que los profetas podrían desempeñar un papel triple dentro del concilio divino. Un papel triple. Vamos con el primer papel. Los profetas podrían funcionar como ¿qué? Como observadores del concilio. Y este es el típico caso de Micaías, ¿no? Que ya leímos. Micaías tuvo una visión, o bueno, fue invitado a ver lo que estaba ahí pasando en el concilio, lo que estaban deliberando. Okay. El profeta solamente observa el procedimiento del concilio e informa sus deliberaciones al rey de Israel, pero no se involucra en ningún camino, ningún camino. No se involucra él en la deliberación, solamente ve y informa. Eso podrían hacer los profetas, observar. Y lo que se dictamina en ese concilio o en ese consejo es lo que el profeta comunica a las personas. Eso sería el primero. El segundo, los profetas podrían funcionar como consejeros de Dios. Esto parece muy descabellado. ¿Cómo como consejeros de Dios? Insolencia, dirían algunos. Pero veamos la evidencia. Algunos profetas toman un papel más activo en el funcionamiento del consejo divino, comprometiéndose con Dios con respecto a las decisiones que Él tomará, o sea, que las decisiones que Dios tomará. El mejor ejemplo de esto parece ser Amós. En Amós 7, 1 al 9, el profeta dialoga con Dios acerca de su juicio propuesto sobre el reino del norte, el reino de Israel. Y de hecho impulsa a Dios a considerar cursos de acción alternativos. O sea, Dios, eso que estás pensando, ¿por qué no eliges otro modo? Vamos a leer el pasaje. Está muy pequeño, pero yo lo leo y ustedes escuchan. Estoy en Amós capítulo 7, versículos 1 al 9. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Está el informe de Amós. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? O sea, estas langostas estaban terminando de comer todo el pasto, toda la vegetación. Y si esas langostas terminan de comer todo, no va a haber comida para Israel. Entonces dice allí, ¿quién levantará? Dice. Y ahí se presentamos como un consejero, como sugerirle algo. Y por eso el versículo 3 dice, se arrepintió Jehová de esto. Se arrepintió de que las langostas se coman definitivamente todo. No será, dijo Jehová. Versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. Otro informe, otra visión. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego consumidor, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. Okay. No sigas quemando. ¿Quién levantará a Jacob? ¿Quién levantará a Israel?
porque es pequeño. Nuevamente, él pide la palabra y dice, no, es mucho esto. Versículo 6, se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Luego, versículo 7, me enseñó así, otra visión. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo, y en su mano una plomada de albañil, como que estaba mirando si cuán recto estaba ese muro, ¿no? Y si no estaba recto, iba a destruir el muro. Okay. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Mira, la tercera opción es la que Dios ya decide definitivamente, y las dos visiones anteriores es donde Dios cambia, como vamos a decir así, usando un término que aquí se emplea, Dios se arrepiente, o sea, Dios no toma el curso que había decidido antes o tenía pensado, sino que cambia. El punto aquí es que el profeta es, digamos, invitado a la presencia de Dios, ya sea de modo de sueños o alguna visión, y no solamente para ver, sino tiene como libertad de hablar, ¿no? Y sugerir o decir, no, 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 Señor, es mucho. Tiene la confianza con su Señor, con su Rey. Por supuesto, en temor también, no hay que pensar de que es un atrevido como algunos apóstoles o profetas contemporáneos que le dan órdenes a Dios, ¿no? Como que Dios debe obedecerlos. Una tercera vía o tercera forma como los profetas eran partes del concilio divino y actuaban así, es los profetas podrían funcionar como enviados por el concilio, enviados, emisarios del concilio. El mejor ejemplo de esto es Isaías 6. Aquí se le da al profeta una visión del concilio divino con Dios entronizado, Dios en el trono, y un serafín presente, bueno, serafines, ¿no? Y presentes allí. Ese es el profeta, digamos, como emisario. El concilio convoca, bueno, Dios convoca al profeta para que asista al concilio, y de allí recibe la orden y va a dar su mensaje. El modelo emisarial en Isaías 6. Veamos este modelo a la luz de tres pasajes. Bueno, un pasaje dividido en tres secciones. Versículos 1 al 5, Isaías recibe una visión. Y en esa visión entra a la corte celestial. Versículos 6 y 7, Isaías recibe limpieza, porque es impuro. Y los últimos versículos, bueno, del 8 al 13, allí recibe una comisión. Isaías recibe la comisión, el de ser emisario, ¿no? Representante de Dios o la voz que le va a prestar a Dios. 1 al 5. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor que, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí está la visión. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Está reportando la visión aquí. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, al Melech en hebreo, al Melech, Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Han visto mis ojos. Entonces, al ver esta visión,
Y Isaías reconoce su pecaminosidad. Y esto es muy bueno. Mucha gente eh, a veces presume de que ha visto, ha tenido visiones, alardea de eso, pero no reconoce su inmundicia. Isaías sí reconoce su inmundicia, sabe que no es digno, sabe que debe morir porque ha visto la presencia de Dios. Eso es el castigo. Él es pecador, y no solamente él, sino todo su pueblo es digno de muerte, porque todos son pecadores. ¿Ya? Eh, Reconocimiento de mi condición pecaminosa, muy importante para un cristiano. Y hasta ahí, informe de la visión. Luego viene la purificación, la segunda parte, porque hay que purificar a este inmundo. No puede ser emisario de Dios siendo pecador, teniendo labios inmundos, porque lo que iba a hacer Isaías era ser la boca de Dios, ¿no? Él iba a hablar por Dios, no podría hablar por Dios siendo inmundo. Entonces voló hacia mí, dice el reporte, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La purificación. Ahora sí, ahora sí eres digno. Antes no. Ahora sí estás preparado. Ahora viene la sección ya del llamado y del envío, ¿no? Ahí está en el medio, todavía está en el concilio, todavía está ahí mirando el trono de Dios. Versículo 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la pregunta que hasta hoy está presente. Eh, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por nosotros no está hablando solamente Dios, sino todo el concilio, ¿no? Y ya, Isaías, como ya había sido purificado, había entendido que había sido convocado al concilio, respondió, heme aquí, envíame a mí. Dios dijo, anda y di esto a mi pueblo. Ahí está, se convierte en emisario, el portavoz, y escucha lo que dice, lo que se determina en el concilio, y ahora sí a comunicarlo. Oíd bien, dice al pueblo, di esto al pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus labios, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya en él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a seguir esta cuestión pecaminosa? Okay. ¿Hasta cuándo voy a anunciar también esto? Y él respondió, Dios respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. No, no haya hombre en las casas y en la tierra está hecha, y la tierra está hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, este es el exilio, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Como el roble y la encina, al ser cortados, aún queda un tronco, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Ok. En el concilio divino, ya se dictamina destrucción a Israel, destrucción a Judá, por todos sus pecados, que han violado el pacto vez tras vez, violando el pacto. Y ya se ha también enviado emisarios, es decir, que va a venir esto, y le venían castigos y castigos. Y la última, la más temida, era el exilio. Y aquí se dice, el exilio te va a llegar. ¿Ok? El profeta entonces salía de la presencia de Dios y vamos a comunicar el mensaje, el dictamen de Dios. Y siempre apelando al pacto, a la violación del pacto. Por eso mencioné un poco del pacto como trasfondo. ¿Ok? Ahora, ustedes saben que había
muchísimos profetas. Uf, profetas habían, como hoy en día también los hay, ¿no? Pastores, predicadores, profetas. Profetas habían en ese tiempo. Y hablamos a veces de profetas verdaderos, profetas falsos, o profetas que habían caído al servicio del status quo o al servicio de los opresores, o se habían acomodado a los intereses del imperio, del rey, como el caso de esos profetas que servían a Acab. Y no solamente a Acab, sino a todos los reyes. Había profetas que hablaban prosperidad, prosperidad, cuando los profetas de Dios decían juicio vendrá, juicio vendrá. Bueno, criterios para distinguir a los profetas. Veamos Jeremías 23, 16 al 22. Este es el reporte de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No os alimentan con vanas esperanzas. Vanas esperanzas. Te ves bien, vas a tener éxito, todo te va a salir excelente. No. Hablan visión de su propio corazón. O sea, no tuvieron visión de parte de Dios. Dios no les reveló nada, no, sino de su propio corazón están hablando. No hablan de la boca de Jehová. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, a los que me molestan, a los que me causan molestia, los que me irritan son los pecadores, ¿no? Los que hacen cosas malas, están violando el pacto reiteradamente. Y a esos pecadores corruptos, vamos a decir, usando terminología ahorita política, a esos corruptos, esos profetas dicen, Jehová dijo, paz tendréis. No te preocupes, tienes paz, te va a bendecir Dios. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea, son profetas que hablan de lo que la gente quiere escuchar, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Éxito, prosperidad. Versículo 18. Y ahí va, Dios, ¿qué cosa dice? Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Y aquí yo puse en negrito, que es muy importante. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Este secreto de Jehová es ir al concilio, ir al consejo divino, ser invitado. ¿Quién estuvo y vio y oyó la palabra de Jehová? ¿Quién estuvo atento a su voz y lo oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá su furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová. Ahí viene el mensaje del profeta correcto, que anuncia castigo de Dios sobre los pecados. Y aunque este lenguaje hoy en día puede sonar como políticamente incorrecto, porque, bueno, estamos ofendiendo a la gente. Dios es amor. No, Dios es amor. No hay que decir que Dios va a castigar. No hay que hablar del infierno o del castigo eterno. No. Que Dios es amor. Cristo murió por los pecados. Bueno, no. En el Nuevo Testamento también se observa un Dios de juicio, de justicia. Bueno, volvamos a este tema. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Y ahí viene nuevamente, versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, a esos que hablan, prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y viene el versículo 22, lapidario esto. Pero si ellos hubieran entrado en mi secreto, a mi concilio, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Son profetas que no entran al concilio, en la presencia de Dios. Y por eso quiero preguntar, a modo de aplicación, un punto flojo muchas veces en mis ponencias. Los actuales profetas, no estoy hablando de los profetas de los llamados neopentecostales, sino todos los emisarios de Dios. Yo hablo de la Biblia, hay muchos predicadores. Los actuales profetas también necesitan ser convocados a la presencia de Dios, necesitan ir a la presencia de Dios. Yo creo que sí. Y el modo es la oración, ¿verdad? Entrar a la presencia de Dios
podríamos hablar más al respecto. Seguramente va a haber preguntas de este tema ahorita en la sección de preguntas, que ahorita ya estamos terminando. Si tienen algunas preguntas, háganlo ahí en el comentario. Mientras escriben sus preguntas, voy a dar este anuncio. Hablamos ahorita del profeta como una persona que, miembro o que entra al concilio divino. Y este tema es parte del curso Introducción al Profetismo Bíblico. Ojo, es introducción. Luego, si hay interés, habremos de estudiar secciones más particulares, libros independientes, porque estudiar la Biblia es como entrar al océano, ¿no? Una profundidad tan grande. Esta es una introducción al profetismo bíblico. Tiene 6 lecciones, son 6 días viernes, son clases virtuales, así que donde estés, tú puedes conectarte vía Zoom. Y si no puedes llegar a la clase queda grabada para que luego lo veas varias veces, ¿no? Y se quede la información. Los temas generales que vamos a ver son introducción al profetismo, y ahí va pues cuáles son los términos claves, qué significa Naví, qué significa Roé, el vidente, qué significa Shomer, el vigilante, que términos claves allí, el reto de interpretar los libros proféticos, porque es un reto grande. Luego, la labor de un profeta, y ahí entra un poco esto del concilio divino. Entra también el profeta como el emisario y otros roles más que va a cumplir el profeta. Entramos luego, lo que sí nos interesa mucho es análisis literario de los profetas, una introducción al análisis literario, qué figuras literarias se usan los profetas, cuál es su estilo de comunicar, y por último, análisis histórico. Los profetas en qué tiempo ministraron y por qué en ese tiempo, y por qué es importante conocer las fechas para entender cada profecía, si fue en el tiempo de Asiria, de la caída de Samaria, o si fue en el tiempo de Babilonia, la caída de Jerusalén, y tratar de entender todo eso a manera de introducción. Iniciamos el viernes 9 de octubre, y ahí están los horarios según los países. El costo del curso es de $15, ¿ya? Para los de México son 300 pesos y se deposita una cuenta de México. Para los de Guatemala hay una cuenta en Ban Rural, y para los otros países se usa PayPal, ¿ya? Para el envío de los $15. Muy bien. Esto es de alguna manera información por si alguien quiere inscribirse, ya puede hacerlo desde ahora en la inscripción, y chance hasta el mismo viernes 9 de octubre. Muchas gracias por su tiempo. Ahora sí, tengo comentarios, preguntas. Les voy a responder. Bueno, Manuela dice: bendiciones, pastor. Muchas gracias, Manuela. Luego, Alfred Gómez, saludos. Tema me interesa bastante. Qué bueno, Alfred. Bendiciones, dice el pastor Juan de la Cruz. Ya estamos presentes en la exposición. Aide Ñahui dice: bendiciones, profesor Abner. Todavía estamos con saludos. Carlos Alec dice, bueno, etiquetó a varios de sus amigos, ¿no? Espero que hayan llegado. Elio Adalid González, Obed Mayo y Eric Hernández. Luego tenemos a Marta Patricia Flores, excelente hermano, estamos listos aquí. Tenemos comentario de Alejandra López, bendiciones, estoy atenta para aprender. Qué bueno, Alejandra. Juan Valdés dice: bendiciones. Ahí se presenta. Roberto Armendari dice: saludos amigos y compañeros de la academia. Sí, aquí están la mayoría de los estudiantes. El curso de los pactos estuvo muy bueno. Qué bueno que te haya gustado, Roberto. Josué Salazar dice: saludos hermanos de Guatemala, estamos presentes.
Laura Molina también, Dios bendiga, hermanos. Diana Gobea, saludos, hermanos. José Julio, de mucha bendición la exposición, gracias, mis hermanos. Hola, Ricardo Morales dice, hola, saludos, excelente exposición. Sí, ya estos comentarios son post-exposición. Nancy Araceli dice, saludos. Rosendo David dice, muchas bendiciones, hermano Abner, estoy bendecido con este mensaje, Dios te bendiga. Muchas gracias. Pablo Gutiérrez también, saludos, profe. Dice, Emanuel Castro, excelente tema, hermano. Josué Rojas, o Yoshua Rojas, Dios te bendiga grandemente, profesor, saludos desde Costa Rica. Tengo una pregunta, ¿qué opinas de la Biblia Peshitta? Bueno, aquí está una pregunta. Bueno, la Biblia Peshitta es una traducción del arameo siriaco, y no es propiamente una traducción digamos, que podríamos nosotros usar como fuente secundaria, ¿no? Porque es una fuente secundaria. Lo que debemos usar sería una traducción del hebreo y del griego. Lo que es la Peshitta es la traducción del hebreo y griego al arameo siriaco del siglo II, siglo III después de Cristo, y de esa traducción aramea se traduce al español. Entonces, es una fuente secundaria, es igual como la Biblia Torres Amat de la Iglesia Católica, que es una traducción, pero es una traducción de la Biblia basada en la Vulgata, no del hebreo y el griego. Ahora, el argumento que dan muchos de la Biblia Peshitta es que es el lenguaje que Jesús habló. ¿Ok? Y por tanto debería transmitir más las jergas del judaísmo de ese tiempo. Yo diría, pero no es la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento ni el Antiguo. Y entonces, como traducción, como testigo de traducción está bien, pero fidelidad al griego y al hebreo, mejor porque no vamos a una traducción directa, ¿no? Yo puedo consultar, sí. Joachim Jeremías hacía mucho lo que se conoce como retrotraducción, traducía del griego al arameo para saber más o menos cuál sería la ipsísima verba que hablaba Jesús, para asociar mejor los términos. Pero el arameo del siglo I, vamos a ver que es un poquito diferente del arameo del siglo III después de Cristo. Entonces, me gustaría que se entienda eso. No digo que esté mal la Peshitta, pero solamente digo que es un buen testigo. Y de allí que yo ponga la Peshitta sobre una traducción como no sé, la traducción viviente, la nueva versión internacional o la Biblia de las Américas, Reina de la 60, más a la Peshitta, no lo pondría. ¿Por qué no? Porque la Peshitta la Peshitta en español es una traducción del arameo posterior y no del griego y el hebreo como fuente primaria. Ok. Antes se me pasó, ya, antes de esta pregunta de Juan de la Cruz, voy a responder otro. Claudio dice, yo me inscribo. Y usted es muy didáctico, parecía. Muchas gracias, Claudio. Abdiel Santiago dice, no sé si tenga lugar, es la pregunta, pero cuando el Salmo habla del concilio divino, ¿cómo se reconcilia con la aplicación que Jesús hace de este pasaje en el Evangelio de Juan? Ok, sí, una buena pregunta. La aplicación que Jesús hace en el Evangelio de Juan es para decir que los seres humanos son llamados hijos, digamos, son llamados dioses, ¿no? Los seres humanos. Hay que verlo como interpretación, ¿ya? Es una interpretación válida que se hacía en ese tiempo. ¿Quiénes son los hijos de Dios allí? Los propios seres humanos. Recuerden de que no todos los judíos aceptan la existencia de los ángeles. Recuerden que había una facción, ¿no? Son los saduceos que no creen en los ángeles.
Entonces, ¿cuál sería la interpretación que ellos darían de ese pasaje? Ah, seres humanos. Entonces, habría que entender de acuerdo al contexto. Pero había otras facciones del judaísmo, como los esenios y también los fariseos, pero más que nada los esenios, que sí creían fuertemente en la actividad angelical. Y este texto se presta para eso. Bien, continuamos. Juan de la Cruz. Pregunta, ¿el ministerio del profeta está vigente en este tiempo? ¿La edificación de la iglesia? Bueno, Juan, mira, esta es una pregunta que ha causado tanto revuelo. Revuelo a nivel de iglesias, separación de iglesias, ¿no? Con las iglesias históricas como los bautistas y presbiterianos, y luego el pentecostalismo. Y mira, mi opinión personal. Dios es soberano y Él hace lo que cree que es correcto. ¿Ya? Si Él levanta profetas hoy en día, lo va a hacer para edificación de la iglesia. La pregunta es, los profetas de hoy en día, porque conocemos a varios, ¿no? O sea, tú y yo somos miembros de una asociación y conocemos a varios profetas. ¿Cuál es la motivación? Y si se cumplen los requerimientos divinos. Porque si hablan de su propio corazón, como dice Jeremías, ese profeta no está hablando de Dios, pero si un pastor no necesariamente tiene que ser llamado profeta, porque el lío está en eso, ¿no? Es que yo soy profeta y con el título profeta o soy apóstol. Puede ser simplemente llamado un hermano en Cristo, un pastor. Bueno, si él recibe un mensaje de Dios, y ese mensaje de Dios no debe contradecir a la Biblia, ojo, no debe contradecir, no es de que vamos a añadir nuevos capítulos a la Biblia, pero si ese mensaje es recordatorio de lo que la Biblia mismo está, entonces está bien, edifica la iglesia. Porque el ministerio profético, basado en los profetas del Antiguo Testamento, más que anunciar cosas positivas para el futuro, más de decir, te va a bendecir, etc., el ministerio profético es denunciar el pecado. Y déjame decir, hermano Juan, y para todos, esto es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos verdaderos profetas que no tengan miedo de denunciar el pecado, la corrupción. Sí, Adiel, les imagino que es la misma pregunta del anterior. El Salmo dice, vosotros sois dioses. Sí, ya respondí esto. Salmo 82. A ver, Alfred Gómez dice, tengo una pregunta. ¿El Satán que aparece en Job es o no es el mismo Satán del Nuevo Testamento? Ok. Entendamos esto como una revelación progresiva, por un lado, pero por otro lado también entendamos como es la evidencia que tenemos ahí por la palabra Satán, es adversario, el acusador. Y eso mismo va a aparecer en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es una de las cosas que hace Satanás? Acusar, el acusador. Entonces, podríamos ver continuidad y decir, es el mismo personaje. Es el mismo personaje como se ha interpretado en la teología tradicional. ¿Ya? Es el mismo personaje que va a acusar a los hijos de Dios, a los seres humanos. Carlos Alec pregunta, ¿hijos de Dios o dioses? En algunas traducciones Elohim es dioses literal en el Salmo 82. Eso mismo mencioné hace rato, ¿verdad? De cómo es lo que se hace la interpretación. La traducción va a decir allí Elohim, dioses, Benei Elohim, hijo de los dioses o hijo de Dios. El contexto debe ayudarnos a decir a qué se está refiriendo. El judaísmo se interpretó de dos modos. Uno se refiere a los seres humanos y otro se refiere a seres angelicales. La opción que hoy expuse es que se refiere a seres angelicales. El Señor Jesús, cuando hizo el conversatorio allí, y ahí en medio de esa
de los que estaban escuchando, habían saduceos, ¿no? Habían saduceos que los que estaban ahí oponiéndose al Señor Jesús, hace la interpretación literal, ¿no? De que son seres humanos. Eh, Luego tenemos el comentario de, perdón, no me sale. Josué Rojas dice muchas gracias, aprendí mucho contigo, gracias por compartir con nosotros. Carlos Ale vuelve a hacer una pregunta. Job hace mención de Satanás entrando a la corte, lo cual dice que Satanás entra a dar su opinión como un abogado opositor, o casi como un tribunal, así lo percibí, ando mal. Bueno, la verdad es de que es el único texto en la que Satanás tiene como un protagonismo, ¿no? Dice, pide la palabra y negocia. Entra, él es como, por lo menos en Job, uno que quiere mostrar la pecaminosidad del ser humano. Uno que quiere mostrar que el ser humano no es fiel a Dios a no ser que Dios lo bendiga. Y quiere hacer caer al ser humano para provocar eso. Por tanto, es el acusador, el tentador, ¿no? Es por eso es el acusador, el tentador. Y sí va a la corte para acusar. Y un poquito de teología aquí podremos nosotros decir, pero ninguna cosa inmunda entra a la presencia de Dios. Pero ¿por qué entra Satanás a la presencia de Dios? Bueno, Satanás entra justamente para acusar. Y eso es lo que hace hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día lo que hace es acusar. Ok. Muchas gracias por la respuesta, dice Abdiel. Francisco Barreiro dice, saludos, ¿cómo está? Es como el tema de los hijos de Dios, se unieron las hijas de los hombres. Sí, ese es otro tema también complicado, pero en el judaísmo de ese tiempo, excepto los saduceos, ¿no? Pero los demás judíos sí aceptaban como la interpretación de que eran seres angelicales, los hijos de Dios, que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Eso era la interpretación y eso se ve también en el libro de Judas, citando, por supuesto, a Primera de Enoch, que no tenemos tiempo ahora, pero quizá algún día podamos ofrecer un curso relacionado. Juan de la Cruz agradece por la respuesta. Juan Valdés dice, profe, en la academia no dan curso de interpretación bíblica, predicación positiva. Y bueno, sí hay la iniciativa de que podamos ofrecer esos cursos. ¿Ya? El curso de predicación, de hermenéutica, depende del interés de las personas en lo que quieran estudiar. Por supuesto, nuestro tema es más bíblico. No procuramos meternos mucho en doctrina, aunque la doctrina sale de la Biblia. Y queremos ser lo más bíblico posible sin dejar de lado también nuestra fe ortodoxa. Y quizá a algunos les ofenda eso, pero yo no me avergüenzo de tener la fe cristiana, digamos, heredada. Jorge Ríos José dice, en la corte celestial hacen parte espíritus del mal por la proposición de hacen para matar a Acab. Se puede interpretar de ese modo, de que sí son espíritus malos, usa espíritu de mentira. Lo que podríamos decir es que solamente hacen cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En este caso era que acá muriese. El cómo muriese ya quedó para ellos. La pregunta es si en la corte celestial entraban espíritus malos. En el Antiguo Testamento todavía no se observa de manera clara esa distinción entre ángeles buenos y ángeles malos. No sé si estuvieron en la ponencia del autor del libro Mauricio Ortiz de Demoniología en la Teología de Marcos, y les invito a comprar ese libro, porque yo fui el editor de ese libro, lo recomiendo. Él hace el estudio de que en el Antiguo Testamento no hay tanta esa distinción, porque era Rúa
o Ángelo, pero no hay, ¿ya? Tanta distinción entre bueno y malo. Nosotros ya vemos más eso en el Nuevo Testamento. Ok, Nancy dice, de mucha bendición el tema y interpretación. Dios le bendiga. Laura Molina dice, me interesa predicación. Bueno, vamos a organizar quizá un grupo de predicación, todo por Zoom. No, no sé cuándo será la predicación, Laura. Vamos a ver el interés de las personas. Bueno, predicación, por lo menos hay dos que estarían en el curso de interpretación. ¿Qué significa tener la fe cristiana heredada? Las confesiones de la fe que dejó la reforma. No, la fe heredada es lo que Judas 3 dice. Contendáis, Reina del 60 dice, contendáis ardientemente por la fe ya dada una vez a los santos. Y mi traducción de esa frase, quizá no tan exacta, digamos, palabra por palabra, es que contendáis eficazmente para el beneficio de la fe ya heredada o ya dada una vez a los santos. Entonces, ¿cuál es la fe? La fe es la que encontramos en la Biblia. Y en la Biblia lo que encontramos es Cristo es Dios, la Trinidad, aunque no diga la palabra Trinidad, pero encontramos elementos de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios, la salvación por fe. Bueno, eso es lo que está en la Biblia. Y los concilios ayudaron mucho, Nicea, quizá por formular un poquito más sistemáticamente nuestra teología, pero lo que está allí es, Judas va a decir lo que está en la Biblia, probablemente ya revelada. Laura Marisol dice, hola mi hermano, soy Raúl Cancino. Perdón. Hermano Raúl. Estoy viendo desde la cuenta de mi esposa, sí. Interesante tema. Bueno, tenemos Emanuel Castro, dice también me interesa predicación. Por lo menos tenemos 3 estudiantes que dicen que les interesa predicación. Y gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias porque estuvieron presentes en esta ponencia. Y les animo pues a matricularse en el curso de introducción al profetismo. Matricúlese, pida información, cómo hacer los depósitos. La Academia Bíblica Pesher quiere ser de bendición para su vida, no solamente intelectual, sino también espiritual. Muy bien. Alejandro López dice que le interesa conocer más sobre el Espíritu Santo. Bueno, sí, un poquito de teología, que se puede sacar doctrina bíblica del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Consolador, es una persona. Bueno, podríamos encontrar versículos bíblicos que apoyen la doctrina del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar presentes en esta ponencia. El Señor les bendiga y saludos a todos los que van a ver la repetición, que no estuvieron presentes, pero van a ver la repetición. Gracias, muchas gracias. El Señor esté con ustedes, no solamente hoy, sino siempre.